Reporte 100. David Saucedo, especialista en temas, periodista especializado en temas de seguridad, está con nosotros esta mañana. David, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta llamada. Un saludarte a ti, auditorio, a tus órdenes. David, ¿qué esperas de este juicio? Mira, como tú sabes, en los Estados Unidos en muchas ocasiones se llega a acuerdos antes de llegar a juicio, sobre todo por que las partes en la fase preparatoria van presentando los elementos de prueba para ir avanzando a lo largo del proceso. Todo parece indicar que Genaro García Luna tiene la expectativa de presentar pruebas de descargo que le puedan librar de muchos de las acusaciones que están en su contra. Me parece que no va a salir bien librado de esta circunstancia. Desde hace muchos años en los Estados Unidos existía la pretensión de que funcionarios de alto nivel del gobierno mexicano, gobernadores, alcaldes, jefes policíacos, secretarios de Estado, pudieran enfrentar a la justicia norteamericana por su vinculación con los cárteles de la droga. Esta fue de mucho tiempo atrás una petición constante del gobierno de los Estados Unidos y que nunca cristalizó en casos muy conocidos como por ejemplo el de Manuel Bartlett, tú lo recordarás, en el caso de el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. Tenemos dos casos espejo. Por un lado, lo que está ocurriendo con Genaro García Luna, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó a favor de que se procesara, enjuiciara a García Luna, porque se ponía en el banquillo de los acusados al sexenio de Felipe Calderón. Mientras que tenemos otro caso que es diametralmente opuesto, el del general Salvador Cienfuegos, que fue detenido en Estados Unidos por cargos muy similares a los que se le imputan a Genaro García Luna, pero ante el cual el presidente Andrés Manuel y la élite militar en México se pusieron de acuerdo y confrontaron al gobierno de los Estados Unidos exigiendo su liberación y luego su repatriación. Esto en tanto que se ponía en tela de juicio el desempeño del sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, teniendo estos dos casos que son muy similares pero que están teniendo un desenlace distinto, seguramente durante el juicio encontraremos información muy interesante que proporcione la defensa y el propio García Luna acerca de los vínculos que existen reales de la narcopolítica en México. Sí, en el caso de la Fiscalía, del caso de la parte acusadora, habrá de presentarse también testigos y pudiera revelarse información importante también, David. Definitivamente es un caso muy relevante para conocer qué es lo que ocurrió con la guerra contra el narco que decretó el presidente Felipe Calderón. Ahora sabemos que no era una guerra en contra de todos los cárteles de la droga, sino era una guerra solo contra algunos grupos, con el objeto de administrar y regular el flujo de drogas hacia los Estados Unidos. No era tanto un combate en contra del crimen organizado de manera global, sino únicamente para empoderar a unos grupos sobre otros, destacadamente el cártel de Sinaloa. Sabemos que también esta estrategia del presidente Calderón tuvo su origen en una estrategia de legitimación de ese sexenio, luego del conflicto postelectoral que se desató y que tú recordarás, esa petición de conteo voto por voto, luego de una elección tan cerrada como la que se vivió en ese año. Así que no hay plazo que no se cumpla, esperaremos con mucho interés cuáles son las revelaciones, sin duda muchas de ellas explosivas, que se vayan dando con relación a este caso. Sí. Sobre todo porque hay algunos personajes que estuvieron vigentes en ese sexenio que siguen desempeñando cargos de alta responsabilidad en el actual gobierno federal. Sí, por ejemplo, ¿quiénes te vienen a la mente, David? Muchos mandos regionales, sí. Militares que estaban ocupando posiciones, jefaturas de zona en aquellos años, incluso algunos integrantes del gabinete de Felipe Calderón, y decirlo de manera muy clara y contundente, el principal señalamiento que va a haber a lo largo de este juicio es en contra del expresidente Felipe Calderón. ¿Qué tanto sabía y en qué momento lo supo? Esa es la pregunta que muchos van a formular. Es decir, si Genaro García Luna actuó en acuerdo con los liderazgos del cártel de Sinaloa para enfrentar a otros grupos criminales y diezmarlos, es difícil suponer que esto se ejecutó sin el conocimiento, el visto bueno, el beneplácito, el acuerdo con el presidente Felipe Calderón. Sí. Es prácticamente imposible que en un sistema presidencialista como el mexicano, un secretario de Seguridad Pública pueda ejecutar este tipo de estrategias sin tener el acuerdo y el visto bueno y aprobación del presidente de la República en turno, en este caso de Felipe Calderón. Así que
me parece que en esta larga batalla que libra el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de Felipe Calderón, este juicio contra Genaro García Luna le aportará más elementos para enfrentarlo, y en su caso, si llegara a haber elementos interesantes en el juicio contra Calderón en los Estados Unidos, iniciar algún procedimiento aquí en México. Sí, es posible entonces también en Estados Unidos un procedimiento contra Felipe Calderón. Hay que recordar que en el juicio al Chapo Guzmán pues salieron elementos o pruebas o declaraciones en contra de Genaro García Luna. Ahora en el juicio de Genaro García Luna, ¿saldrán cosas con las que Estados Unidos pudiera acusar a Felipe Calderón? Es posible, pero improbable. Sí. El Departamento de Estado norteamericano seguramente intervendría en el caso de que se le fueran ventilando posibles complicidades del expresidente Calderón con grupos del crimen organizado, sobre todo por motivos de política exterior. Ya hay antecedentes, en efecto, de expresidentes llevados a la justicia norteamericana, pero son, toda proporción guardada y con todo respeto, son de naciones de Centroamérica. El caso del expresidente de Honduras recientemente, y un caso todavía más viejo, el del general Juan Antonio Noriega en Panamá, sí, que incluso provocó una intervención militar de los Estados Unidos. Pero México tiene un peso totalmente diferente, obviamente de mayor relevancia que la que tienen los países de Centroamérica. Es muy difícil que el gobierno de los Estados Unidos se lance en contra, en cortes americanas, en contra de un expresidente mexicano, porque se dañaría la relación de manera permanente. Sería muy difícil para cualquier presidente mexicano en lo sucesivo que teja alguna relación de cooperación con los Estados Unidos, sabedores de que una vez terminado su mandato pudiera haber alguna petición de extradición o un juicio en su contra en las cortes americanas. Sí. Así que no creo que el gobierno norteamericano, por razones políticas, avance en un juicio en contra de Felipe Calderón, aunque seguramente se ventilará en los medios y seguramente en los reportes de prensa la información que surja acerca de estos posibles vínculos del sexenio de Calderón con el crimen organizado. Sí, finalmente, David Saucedo, especialista en temas de seguridad, ¿qué opinión te merece esto que declaró a Ciro Gómez Leiva, el abogado del Chapo Guzmán, José Refugio Rodríguez, que le está pidiendo el Chapo Guzmán al presidente ante las condiciones degradantes que vive en una cárcel en Estados Unidos? Joaquín Guzmán le pide al presidente López Obrador que repare las violaciones del gobierno de Enrique Peña Nieto en su caso y busque los canales para que regrese a una cárcel en México. El día del inicio del juicio a Genaro García Luna y a unos días, a unas semanas de la detención de su hijo, de Ovidio, el abogado de Joaquín Guzmán le manda un mensaje al presidente a través de un medio de comunicación. ¿Qué lectura le das a esto? Me parece hasta cierto punto normal que las autoridades en Estados Unidos tengan al Chapo Guzmán en una auténtica tumba de cemento. Sí. Evidentemente esto es violatorio de sus derechos humanos, no tengo ninguna duda al respecto, pero está muy comprobado que el Chapo Guzmán, frente a cualquier tipo de prisión de mediana alta seguridad, es capaz de generar esquemas que permitan su evasión, su fuga. Sí, claro. Esta es una estrategia que han seguido las autoridades en los Estados Unidos desde hace décadas. Estas prisiones de alta seguridad, que son, reitero, auténticas tumbas de cemento, en las cuales se tiene en aislamiento completo, total, al Chapo Guzmán, sabedores de que en sus anteriores estadías en prisión, él siguió dirigiendo las actividades delictivas del cártel de Sinaloa desde la prisión. Así que una de las estrategias del sistema carcelario norteamericano frente a narcotraficantes de este nivel es el aislamiento completo. No se le permite el contacto ni con familiares e incluso ni siquiera con sus abogados, para que no salgan instrucciones desde la cárcel hacia los liderazgos del cártel de Sinaloa en México. Evidentemente, esta es una violación de los derechos humanos, por supuesto que lo es. Sí. El Chapo Guzmán podrá retornar a México, eso lo descarto por completo. El sistema carcelario de México, penitenciario, está totalmente colapsado, no está en condiciones de tener bajo custodia a un narcotraficante de la peligrosidad del Chapo Guzmán, así que seguramente es una petición con fines mediáticos para generar presión diplomática y con el objeto de que se mejoren un poco las condiciones en las que vive el Chapo Guzmán, pero veo muy remoto que esto pueda suceder. Sí, David Saucedo, especialista en temas de seguridad, muchas gracias por tomar esta llamada. Estamos en contacto, si te parece, para futuras conversaciones. Gracias a ti, Juan Carlos, un abrazo. Gracias, es David Saucedo, especialista en temas de seguridad. Reporte 100.